Así el jueves nos dedicamos solo a práctica. Bien. El proceso de la ingeniería de software, de la ingeniería de requerimientos, perdón, está compuesto de algunos subprocesos. Hay procesos, ¿m?, que entre todos ellos conforman la ingeniería de requerimiento, el proceso de la ingeniería de requerimiento. Bueno, ¿qué tenemos? Hay, en general, los autores se van a poner de acuerdo en que por lo menos hay tres procesos de la ingeniería de requerimientos, ¿no? Que es licitación, especificación, validación y así sucesivamente. Bueno, en una forma tradicional, una forma de hacer requerimientos, ingeniería de requerimientos, sería de este modo. De un modo tradicional, porque ya en algún momento dijimos también que hay requerimientos adaptados, ingeniería de requerimientos adaptados para metodologías ágiles. Este no sería el caso, esto es algo tradicional, convencional, donde la cosa arranca típicamente por lo que es licitación de requerimientos, ¿no? Vamos especificando y vamos validando, y así sucesivamente en espiral. Ahora, la cuestión arranca con especificar o con tener una idea de lo que hacemos con el negocio, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar lo que el negocio quiere en el principio. ¿Se acuerdan que hablábamos del estudio de factibilidad hoy? Que era una de las primeras cosas que hacíamos. Entonces, tenemos que entender un poco el negocio aquí en esta primera etapa. Estoy pasando el cursor. Como para poder determinar a ver si esto que vamos a hacer es factible o no. Estudio de factibilidad en una segunda etapa. Seguimos con la propia licitación de requerimientos. Acá sí estamos capturando o tratando de detectar cuáles son los requisitos. Y los empezamos a escribir. Van siguiendo el puntero, ¿sí? Los empezamos a especificar a los requerimientos. Luego tenemos una forma en particular, es, por ejemplo, prototipar, es una forma de validar, ¿sí? Todas estas son actividades de lo que es validación de requerimientos. Ya sea el estudio de factibilidad, ya sea el prototipado, ya sea estas revisiones, son actividades que tienen que ver con la validación de requerimientos. Entonces, por ejemplo, el prototipado, una vez que ya tenemos requerimientos, puede ser una actividad tranquilamente como para validar requerimientos. Seguimos con la licitación de requerimientos del sistema, seguimos especificando los requerimientos de usuario y finalmente seguimos en esa espiral con las actividades de licitación, de especificación y de validación de requerimientos, hasta que en definitiva tenemos algún tipo de documento final con los requerimientos del sistema. Ustedes, si quieren, pueden buscar lo que dice Lucópulos. Si no tienen el libro ahí en el material compartido, me lo piden, lo puedo poner, si no lo encuentran. Pero en definitiva son esas tres actividades: licitación de requerimientos, especificación de requerimientos, validación. En este caso, en un espiral, cosa que por ahí no es lo más aconsejable en el caso de metodologías ágiles. Bien, la licitación en particular de requerimientos es un proceso en sí mismo.
¿Y qué tiene? Tiene una etapa de descubrimiento de requerimientos, clasificación y organización de esos requerimientos, otra tarea de priorización y negociación, discusión, a ver si está bien, si está mal, validación podríamos decir, validación pero dentro de lo que es el proceso de la licitación, ¿no? No de la validación de la especificación. Y finalmente, la especificación de esos requerimientos, ¿sí? Entonces, descubrimiento de requerimiento, clasificación y organización, priorizar los requerimientos, negociar a ver si están bien, si están mal, si los modificamos, si los ponemos así, así, deprecamos o no, y especificarlos. Las user stories, los escenarios son algunas formas de elicitar requerimientos, ¿no? En el caso de las user stories, son formas de requerimientos, pero por ejemplo para metodologías ágiles, ¿sí? Supongo que habrán trabajado con algo de eso. Para la licitación de requerimientos, hay un par de... Esto lo anoté porque está interesante a modo de ejemplo. Detectar el descubrimiento de los requisitos lo podemos hacer, por ejemplo, con entrevistas, técnica 1, o podría ser etnográficamente. Esto es el estudio de los grupos sociales dentro de una organización, sus costumbres, sus costumbres, sus modos de comunicarse, ver qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen, ¿sí? Más que haciéndole una entrevista, más que detectando o usar una técnica de especificación formal o cosas por el estilo. Es estudiar el comportamiento de un grupo humano, a ver qué hacen, cómo lo hacen, básicamente. Y esto, fíjense, hay un ejemplo que realmente no recuerdo dónde lo leí, de lo que sería a lo largo del tiempo la evolución de Nokia y la evolución de Apple. A ver, por ejemplo, si nosotros vamos en la vieja historia de los teléfonos móviles, en sus comienzos, Nokia, por ejemplo, ojo, así como dice Nokia, podría ser cualquier otro, ¿no? Nokia porque fue uno de los que fue el más conocido quizás en su línea de trabajo. ¿Qué hizo? Bueno, agarró la idea de un teléfono que hasta el momento existía, un teléfono fijo o de una línea fija, la misma idea la adaptó a lo que son teléfonos móviles. Entonces se quedó con un teléfono con teclas y demás. Ahora, ¿qué hizo Apple? Apple fue el primero, ustedes lo sabrán, que sacó el tema touch, ¿no? Los dispositivos touch, táctiles. Entonces, eliminó las teclas físicas. Y eso lo hizo no porque le haya preguntado, digamos, a un grupo de gente, a ver, captura de requisitos, vamos a hacer, usted, el dispositivo, quiere marcar el número, sí, teclas de tal cosa, etcétera. No. Hay un estudio atrás que no tiene demasiado que ver con la elicitación clásica de requerimientos que podemos pensar nosotros. Es un estudio etnográfico. Entonces, eso es otra forma, véanlo como otra forma de capturar requisitos, que no hay una única forma de capturar requisitos, que haciendo otro tipo de estudios también podemos hacerlo. Observando actitudes,
observando movimientos de grupo de gente o movimientos, desplazamientos de una persona que nos interese, casos en particular que estamos estudiando. Eso nos puede dar ideas superadoras inclusive en lo que es nuestro proceso de captura de requisitos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es esta gente haciendo etnografía llegó a innovar, ¿no? Y así le fue como le fue, ¿no? Bárbaro. Entonces, puede haber muchas técnicas, ¿no? Y son válidas todas, ¿no? Ahora está en nuestro profesionalismo en el futuro determinar qué vamos a hacer, qué vamos a utilizar a la hora de vernos en estas situaciones. Entonces, bueno, la elicitación de requerimientos, el descubrir los requerimientos, es un proceso en sí mismo que consta de esos cuatro pasos. Las dificultades que tenemos, bueno, es básicamente tener la data de los usuarios y otras fuentes, ¿no? Es muy difícil, ya estuvimos hablando mucho de eso. Ahora, si el conocimiento lo podemos tener de los usuarios, pero también de otras fuentes que por ahí son conocidas o quizás no. Qué sé yo, no sé exactamente de dónde sacó la idea Apple de hacer un teléfono sin teclas. Y, qué sé yo, a la gente le gustaría, no sé cómo se dio cuenta de eso, ¿sí? ¿Se entiende de dónde sacaron la idea? ¿Cuál fue la fuente de inspiración para eliminar las teclas y hacer eso? No lo sé. Así como puede haber otras fuentes, son otros sistemas quizás, que nos puedan llegar a servir para capturar el conocimiento que nos hace falta para determinar cuáles son los requerimientos. Pueden ser otros sistemas, un dispositivo, hardware, puede ser, por supuesto, otro software, otro sistema, puede ser gente que no conocemos, hay cosas que no sabemos de dónde puede venir la información que nos va a permitir determinar los requerimientos para ese sistema que estamos intentando especificar. Entonces, bueno, tenemos una gran pregunta, ¿de dónde encontramos la verdad de la cosa, ¿no? Por un lado, por ahí estamos obsesionados en encontrar los hechos, poder hacer una captura de requerimientos, de modo tal que podamos reproducirlo en un sistema fidedigno y que dé la solución que necesitamos. Pero bueno, no es difícil encontrar todas esas fuentes de conocimiento. Algunas cosas las tenemos más a mano y otras ni siquiera sabemos dónde están. Otras fuentes ni sabemos dónde están. Por ejemplo, como formas no utilizables del conocimiento o las dificultades cuando se trata de un experto humano. Imagínate que vos querés hablar con un ingeniero, con un físico nuclear, qué sé yo. Quizás no le entendés absolutamente nada de lo que te cuenta, ¿no? Bueno, ahora, los requerimientos hay que tener cuidado porque solo tienen sentido en el contexto organizacional. Y es cierto, cuando alguien te dice, bueno, la cosa se hace así, eso tiene sentido solamente dentro de esa organización o dentro de organizaciones como esas. Vos salís de ahí y eso no tiene sentido. Es más, el lenguaje con el que te explican, el lenguaje con el que vos eventualmente vas a especificar los requerimientos, los términos que utilizás, tiene sentido en ese dominio y no en otro dominio. Hay cuestiones idiomáticas, de traducción, cuestiones culturales, cuestiones de costumbre, ¿sí? Entonces, cuando vamos a escribir requerimientos, primero interpretarlos y después escribirlos, tenemos que tener cuidado porque esas cosas que nosotros estamos interpretando solo tienen sentido dentro de ese dominio. Por otro lado, los usuarios, bueno, puede llegar a ser que no
estén totalmente de acuerdo entre ellos, entre lo que hay que hacer, entre lo que te cuentan que hay que hacer, cuestiones de tiempo, que no tienen mucho tiempo para dedicarte, las dificultades comunicacionales que ya vimos, ¿no? Y a la hora de considerar cuestiones políticas, ni hablar, ¿no? Cuando se mete la política en el medio. Esto lo necesito ya, no me importa cómo. O necesitamos que esto se comporte así, aunque la verdad no sea esa. Necesitamos que el sistema se comporte así. Bueno, ahí ya empiezan a jugar otros factores también, ¿no? El tema usuario y desarrolladores, los problemas de comunicación también, lenguaje, esto ya lo vimos, ¿no? Y la diferencia de formación profesional. Los desarrolladores están orientados a la solución. Probablemente el estar obsesionado, el analista, con brindar una solución, quizás no le permita ver la amplitud global del problema y que quizás haya soluciones más simples, más elegantes, mejores, más eficientes, por su simple obsesión de brindar la solución correcta al problema que tiene que arreglar. ¿Sí? A veces quizás intervienen cuestiones superadoras, pueden llegar a ser cuestiones no profesionales inclusive, cuestiones no académicas, cuestiones no aprendidas en la universidad, alguna cuestión creativa puede llegar a aportar una gran solución. ¿Sí? O, bueno, por ejemplo, este ejemplo que veíamos, Apple innovó tremendamente y la idea no viene quizás de ninguna ciencia, de ninguna ciencia que sea incomprensible para nosotros. Es simplemente quizás estudiar el comportamiento o los deseos de algún grupo de personas. Qué bueno estaría quizás hacer tal cosa, de este modo. Alguien tuvo la picardía de darse cuenta de ese tema, de esa cuestión, ¿no? Y eso puede ser básicamente por creatividad, puede ser por cuestiones que exceden a lo estrictamente profesional, ¿no? Quizás alguien que está muy obsesionado, muy enfrascado, muy orientado a brindar una solución concreta a un problema concreto, quizás no pueda ver esas otras cuestiones que pueden llegar a ser increíblemente superadoras. Bueno, ¿cómo se especifica? Hay estándares, ¿no? Que ahora vamos a ver dos. Hay estándares, ¿no? O se pueden especificar de una forma quizás no tan estandarizada, pero teniendo en cuenta, a ver, ¿qué pasa? De un profesional, obviamente esperamos que lo mejor sea aplicarse, ajustarse a estándares, ¿no? Entonces, la especificación de requerimientos es el proceso de escribir en el documento de requerimientos o SRS los requerimientos de usuario y de sistema. Estas son algunas notaciones normalmente utilizadas. Lenguaje natural, natural estructurado, notaciones gráficas, matemáticas, cuando estamos hablando de formal, ¿no? Acá notaciones gráficas podemos tener algunas formales, otras no. Esto es no formal, acá hay cuestiones de ambigüedad y más. Vamos en particular a ese documento que tenemos que escribir, que sería un resultado de todo este proceso de la ingeniería de requerimientos. Normalmente se lo denomina SRS, ¿no? Software Requirement Specification, y es el documento oficial que enuncia lo que se requiere a los desarrolladores de un sistema. Tiene que incluir requerimientos de usuario y de sistema. En lo posible debe explicar qué debe hacer el sistema antes que el cómo. Normalmente se explica qué tiene que hacer el sistema en esta etapa temprana de la ingeniería de software
En este proceso, lo que hacemos es decir qué debe hacer el sistema. Los sistemas desarrollados incrementalmente tienen menos detalle. En desarrollos ágiles, la especificación es menor y tomar otra forma, por ejemplo, user stories. Ahora, en desarrollos ágiles, incluso puede no haber directamente especificaciones, ¿sí? Especificaciones de requerimientos. Entonces, esto podría ser una forma de escribir requerimientos. Si tuviésemos que escribir requerimientos, podríamos pensar en un documento cuyo índice, cuya estructura sea más o menos como esto, ¿no? Algunas palabras iniciales, una introducción a lo que estamos tratando de resolver en tal ámbito, un glosario de términos, la definición de requerimientos de usuario, la arquitectura del sistema, especificación de requerimientos del sistema, modelos, etcétera, etcétera, apéndice, índice, etcétera. Ahora, vamos a un estándar. Tiene, es este, pero este es relativamente viejo. El otro día creo que me dijeron que era este el que utilizaron ustedes alguna vez. Tiene una introducción donde, bueno, nos establecemos el propósito de lo que queremos hacer, el alcance, importantísimo, ¿no? Bueno, y algunas otras secciones más. Una descripción general de lo que va a ser nuestro, este documento y el producto final. Luego, requerimientos específicos, en la parte 3, y apéndices. Eso es un documento de acuerdo al estándar de la IEEE del 98, que es el 830. 830 del 98. Ahora, ese documento que nosotros escribimos tiene que tener estas características para ser un buen documento de requerimientos. Los requerimientos que escribamos tienen que ser correctos, es decir, no tenemos que escribir cualquier fruta, ¿no? Es decir, tenemos que escribir los requerimientos que tienen que estar, básicamente. Lo que el sistema tiene que hacer, lo tenemos que escribir como requerimientos. No tiene que ser ambigua la escritura de nuestros requerimientos. Un documento ambiguo me da lugar a distintas interpretaciones, ¿sí? Los requerimientos que escribo, si me da lugar a distintas interpretaciones, entonces estoy escribiendo un documento ambiguo. Un buen documento de requerimientos no debe ser ambiguo. Recuerden estas características. Tiene que ser completo. Para el alcance del sistema que yo me estoy proponiendo, debo escribir todo lo que el sistema debe hacer dentro de esos límites que me estoy estableciendo en el alcance. Tiene que ser consistente. Los requerimientos tienen que ver, hay muchos requerimientos que van a estar relacionados entre sí, todos tienen que ser consistentes, no puede ser que uno apunte a un objetivo A y otro apunte a un objetivo B, ¿sí? Y que son incompatibles entre sí. Los requerimientos deben ser consistentes. La especificación de requerimientos debe ser rankeada. Es decir, tengo que poder rankear a los requerimientos en la escala que yo me proponga. Prioritarios, normales, secundarios, cosa por el estilo. O de alta prioridad, de normal, baja, cosa por el estilo. Tienen que ser verificables. Yo tengo que poder verificar que cada uno de los requerimientos que escribí efectivamente sea así, es decir,
Yo tengo que poder verificar que lo que escribí realmente es lo que se necesita, ¿no? Tengo que poder modificarla, obviamente, y efectuar algún tipo de rastreo en el caso de ser necesario. A ver, si yo escribí tal requerimiento, ¿a qué está asociado? ¿Qué material relevé como para poder determinar que este requerimiento es así, efectivamente? Bueno, tengo que poder rastrear el material en el que me basé para poder escribir esos requerimientos. Esas son características de un buen documento de especificación de requerimientos. Validación, que era el último de los procesitos, ¿sí? Del proceso de la ingeniería de requerimientos. Es el proceso de chequear que los requerimientos definen el sistema que el usuario realmente necesita. Se superpone con los procesos de licitación y especificación. Además de verificar cumplimiento de las características de un buen SRS, para validar tenemos que chequear, bueno, la validez de cada uno de los requisitos que escribimos, ¿sí? De cada uno, ¿no? Bueno, la consistencia de cada uno, la completitud del documento, ¿sí? El realismo y la verificabilidad, que yo pueda verificar que esos requerimientos que escribí son realmente lo que estoy necesitando. Entonces, para hacer la validación lo que podemos hacer es prototipado, revisiones de requerimientos. Revisión de requerimientos es lo más común, prototipado o generación de casos de uso, de casos de testeo. Para entonces, además de cumplir con esas características que vimos recién, lo que tengo que hacer es asegurarme de la validez, la consistencia, la completitud, realismo y verificabilidad de los requisitos que escribí. Bien, finalmente, todo este trabajo de la ingeniería de requerimientos puede sufrir cambios a lo largo del tiempo. No solamente mientras estamos ejecutando el proceso de la ingeniería de requerimiento, se producen cambios, sino que una vez que pasamos la etapa de requerimientos y ya estamos en diseño, ya estamos en implementación, los requerimientos pueden seguir sufriendo cambios. Y así como el software que nosotros conocemos como programas, los programas sufren cambios, estos también. En realidad, cuando un programa sufre cambios es porque los requerimientos sufren cambios. En algunos casos, el mantenimiento de un programa puede ser por un error no detectado, alguna falla que tenga el software también, ¿no? Alguna nueva funcionalidad o cosa por el estilo. Pero los cambios en los requerimientos se producen en cualquier momento, mientras estamos haciendo ingeniería de requerimientos o mientras estamos en etapas más avanzadas de nuestro proceso de desarrollo de software. Se puede seguir produciendo cambios en los requerimientos. El cambio en los requerimientos siempre está latente, siempre se produce. Y como los requerimientos es software también, es nuestra primer versión de software, tenemos que gestionar esos cambios. Entonces, no es que simplemente agarramos un requerimiento, esto ahora, en vez de hacer esto, tiene que hacer esto otro. Lo cambio y se termina la historia. No, tengo que. Tengo que, por lo menos, cada vez que se producen cambios en los requerimientos, tengo que asegurarme de pasar por estas 3 actividades. Diciendo que la administración de los requerimientos es el proceso de administrar la formulación de las propuestas de cambio y su vinculación con los requerimientos del sistema.
Entonces, una vez que se identificó un problema, es decir, un cambio, un potencial cambio en los requerimientos, tengo que analizar el problema y el cambio en la especificación. Tengo que detectar, a ver, cuáles son los requerimientos que tendría que cambiar de acuerdo a ese cambio en el problema, en los problemas identificados o en los requerimientos. A ver, ¿qué requerimientos de los que escribí debería cambiar en este primer paso? Y acá vienen cosas importantes, ¿no? Tengo que hacer un análisis de cambio que tiene que ver con el costo. A ver, hacer todos estos cambios, ¿cuánto me va a costar? ¿Sí? Y después, además, los tengo que implementar, obviamente, esos cambios. Estamos hablando siempre dentro de lo que es requerimientos. Quizás esos cambios y este análisis de costos terminen haciendo que un proyecto ahora sea inviable, no sea factible. Y eso lo tengo que ver acá. O quizás hay un cambio y eso me abarata los costos, en definitiva, a la larga. O me hace el producto más caro, pero sigue siendo factible. Todo puede ocurrir. Pero este análisis lo tengo que hacer, ¿no? Imagínense que uno de los cambios sea, bueno, ahora en esta organización no se va a utilizar más, no sé, por decir algo, software libre en esta organización. Entonces, un requerimiento no funcional quizás sea, o no software libre, sino hablar de una plataforma en particular, que tengo que desarrollar todo mi software en un lenguaje en particular. Bueno, está bien, pero yo no tengo desarrollador, no tengo un equipo de desarrollo preparado para eso. Este análisis de costo me tiene que llevar a que, ojo, vas a necesitar preparar gente en este nuevo lenguaje que vas a implementar. Vas a necesitar más tiempo y eso puede llegar a modificar seriamente el estudio de factibilidad. A ver, ¿sigue siendo factible? Sí, bueno, me va a salir más caro o más barato. Y bueno, es lo que tengo que estudiar acá. Y por supuesto después escribir y volver a validar los cambios en mi especificación de requerimientos. Bueno, esto es un repaso de ingeniería de requerimientos y espero que haya habido algún que otro aspecto al menos que no hayan visto a lo largo de estos años. Yo creo que sí, que algunas cosas de las que vimos acá no las tenían del todo vistas. Esto más que nada porque van a tener que escribir algo de requerimientos en los proyectos que hagan ustedes. Así que más que nada por eso quería revisar todo esto. Sí, bueno, hoy por hoy me está pasando que necesito volver a escribir requerimientos. No te escucho. Hola, profe. Ahí, a ver. Sí. Hoy por hoy tengo que escribir requerimientos, así, especificar requerimientos, y por ahí me está costando esa parte. Así que bueno, por ahí puede servir. Sí, sabes que te escucho al principio y después se te va yendo la voz, no sé qué pasa. Y después volvés y se te va yendo. Creo que es el micrófono. Hola. ¿Alguien lo escucha bien como para decirme? No, escuché como que tiene problemas con los requerimientos, No. pero... Yo no entendí nada, che. O si podés sintetizar en el chat. Bueno, acá hay algún repaso de algunas ideas clave a lo largo de esta unidad. Y bueno, y unas conclusiones y bibliografía. Dejo de compartir esto y dejo de grabar. Si podés, Jonathan, escribir.